El momento más esperado del día aquí en el mercado más peligroso de Tailandia o del mundo. Viene el tren, los puestos del mercado, todos recogiendo todo ya para que pueda pasar. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¡Va a pasar muy cerca de nosotros! Estoy tan cerca que si estiro la mano lo puedo tocar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en uno de los lugares más visitados de Tailandia. Estamos en Meklong. Si han escuchado ese nombre ya deben saber por qué vine para acá. Estamos precisamente en el mercado y es que hoy quiero recorrerlo no solamente para ver todos los puestos, sino para ver lo que pasa detrás de este mercado, donde pasa el tren. Sí, aquí justo al lado tenemos una estación de tren, la estación Meklong, y por allí pasa el tren. ¿Y qué tendrá eso de especial? Pues que muchas personas que no tienen puesto aquí en el mercado están en la parte de atrás, justo por donde pasa el tren, convirtiéndolo en uno de los mercados no solamente más peligrosos del mundo, sino de los más locos del mundo y más llenos de personas. Así que acompáñenme, que yo creo que este video va a estar súper cool y quiero que lo conozcamos juntos. Como pueden ver, esto está un poco congestionado de gente. Estamos en la entrada principal. Este mercado se llama Thalassothé Saba, pero los locales no lo conocen, bueno, lo conocen por ese nombre, pero no lo suelen llamar así, lo suelen llamar como se llama el pueblo y también la estación de tren. Por aquí tenemos a un Firulais tailandés. ¿Qué pasó, Firulais? Miren, algo popular de este pueblo es que los perritos tienen collares de colores, los perritos callejeros. Hay unos que lo tienen verde, otro amarillo, otro rojo. El collar verde significa que ellos son friendly, el collar amarillo es como que ten cuidado con los venados y el collar rojo es que son agresivos, no te les acerques mucho. Pero tú estás friendly hoy, ¿no? ¿No muy friendly? Ok, mejor entonces vamos a entrar aquí al mercado. Ya estoy aquí adentro del mercado y tengo que decirles que esto está bastante activo, pero no con demasiada gente. Y eso es porque es muy temprano, son las 7:30 de la mañana. Llegamos a esta hora para ver más el movimiento local y definitivamente lo logré, porque en este momento no hay ningún turista, no he visto a ninguno, yo soy la única. Y solamente he podido ser testigo del movimiento de las compras de la gente de este pueblo, lo cual me encanta y era lo que yo quería ver. Por cierto que las personas que viven en esta zona de Bangkok, que es un poblado aproximadamente a 1 hora del centro de la ciudad, son personas casi todas de ascendencia china, y es que en esta zona se estableció la comunidad china que llegó aquí a la capital de Tailandia. Oigan, algo que todos solemos hacer a primera hora de la mañana es desayunar. De hecho, algo bastante particular de este país es que los monjes budistas salen a pedir comida a la calle. Eso lo hacen a eso de las 7 de la mañana y gracias a haber llegado temprano aquí pudimos ser testigos de ello. Y les hablo de esto porque el budismo es muy importante aquí en Tailandia y yo voy a hacer en este momento como los monjes. Voy a desayunar una rica tortilla que acabo de ver cómo prepara esta hermosa señora en uno de los puestos del mercado, que me parece delicioso. Ella le pone tofu, le pone brotes y le pone un coco. A continuación lo está agregando. Mira qué delicia, es como un coco caramelizado. Yo creo que esa va a ser la mejor tortilla que voy a probar en mi vida. Vamos a ver qué tal. Miren, aquí está ya lista mi rica y deliciosa tortilla, que además la acompañan con una bolsita de salsa agridulce. Vamos a ver dónde probamos esto, que solo costó 20 bahts, mucho menos de $1. Y ahora vamos a la parte súper interesante, más interesante. No es el shopping de colitas. Como pueden ver hay puestos de todos. Mira, por aquí están vendiendo lentes, por aquí están desayunando.
pero nosotros nos vamos a ir a la parte de las vías. Ocurre algo bastante peculiar en esa zona de las vías, ya les voy a explicar. El tren pasa 4 veces al día, eso solo a partir de hace como 1 o 2 meses, porque antes, por todo lo que habíamos vivido en el mundo, estaba pasando solamente 2 veces al día. Pero es muy loco caminar por aquí, y la traducción literal del nombre de este mercado es el mercado de los toldos cerrados. Fíjense que aquí está la vía, pero aquí arriba tenemos los toldos, y yo digo, pero ya va, ¿cómo el tren pasa por aquí? No entiendo cómo va a pasar por aquí. Además que el tren siempre ocupa un poquito más de espacio. Mira, aquí están los rieles y debería quedar espacio aquí y aquí para las partes del tren que necesitan estar en esas zonas. Así que yo no sé qué va a pasar aquí, cómo va a ser esto, pero vamos a esperar ahora unos minutos hasta que llegue el famosísimo tren que viene desde muy lejano, y vamos a ver cómo es toda esta dinámica en este mercado, porque mira, está todo lleno de toldos hasta allá. Mientras eso ocurre, mientras llega el tren, vamos a comer el desayunito que compramos adentro en el mercado, la tortilla tailandesa. Y yo me pregunto si este lugar en el que estamos también se quita cuando vienen las vías. O sea, a ver, no literal el local, sino estas sillas que tienen por aquí, porque está muy cerca de las vías. Y desde aquí yo creo que es un punto bien chévere para disfrutar de ver cómo pasa el tren y cómo todos van quitando sus mercancías. De hecho, ya falta poco para ver, son las 8:09, el tren va a pasar a las 8:30 y aún hay personas, vendedores, poniendo aquí sus mercancías. Pero mientras hacemos tiempo para ver este espectáculo por el cual muchos vienen a Bangkok, y por supuesto yo no podía ser la excepción, vamos a probar la tortilla que compramos. ¡Wow! Tortilla con tofu y coco. Yo te voy a decir algo. Desde que había llegado, pocas veces había visto venta de omelette en la calle. ¡Oh, por Dios! ¡Qué delicia! Es dulcísimo. Yo creo que este es el platillo favorito que he probado aquí en Tailandia. ¡Wow! Está exquisito. Y por aquí también tenemos otro desayuno tradicional muy famoso de este país. Son noodles con calamares y huevo. Aquí comen muchísimo, así mezclado. También está impecable. Por supuesto no puede faltar mi café. Ya le voy a hacer un review en Google a esta cafetería porque es única en el mundo. Mira, con la vía del tren aquí al frente ya están llegando turistas. Definitivamente sí, a las 8 de la mañana es la hora en que comienzan a llegar todos los turistas a tomarse fotos en estas vías. Y bueno, ya va. Yo no me voy a quedar atrás, me voy aquí a la vía a tomarme mi respectiva foto turista con mi camisa de elefantes, también súper turística. Ya vengo. Please be careful about the danger of the train. Please be careful about the danger of the train. Y ya comenzó la acción, mira. Por aquí empezaron a recoger todas las cositas después de un anuncio que sonó por los megáfonos que indica que faltan 2 minutos para que llegue el tren. ¿Qué tal? Mira, te quiero enseñar cómo se ve todo. Por aquí están todos los turistas ya con cámara en mano esperando. Los señores terminando de recoger sus puestos. Yo creo que ellos esperan que el tren esté bastante cerca para terminar de recoger todo. Por aquí hay más turistas, ¡sí! Y wow, ya se escucha. ¡Ya se escucha! ¡Ahí viene! ¡Oh! Y también se ve. Sí, aquí ya recogimos el toldo. ¡Wow! ¡Pero qué momento! El momento más esperado del día aquí en el mercado más peligroso de Tailandia o del mundo. Viene el tren, los puestos del mercado, todos recogiendo todo ya para que pueda pasar. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! ¡Va a pasar muy cerca de nosotros! ¿Qué? Esto es alucinante.
Mira dónde están las verduras. Estoy tan cerca que si estiro la mano lo puedo tocar. Además el tren es larguísimo. Y se acabó, todo vuelve a la normalidad. Literalmente estos fueron como, no sé, segundos que pasaron así. Le decimos adiós al tren. Adiós. Like, cool. Fino, ¿verdad? Finísimo. Una experiencia que, bueno, solamente vas a vivir en Tailandia. ¡Wow! Eso realmente estuvo impresionante. Nunca en mi vida había visto algo así. De hecho, yo pensé que el tren pasaba más rápido, pero por eso es que los trenes aquí en Tailandia son bastante lentos. Ellos, la velocidad máxima que alcanzan, ojo, el tren que viene de Chiang Mai hasta aquí es de 140 kilómetros por hora, pero los que pasan por mercados como este suelen tener una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por hora. No existen trenes bala aquí en Tailandia, pero tampoco los necesitamos porque existen los trenes que pasan por los mercados y eso es fabuloso. Además, saben que también es extraordinario ver cómo la gente continúa normalito con su vida, como si no pasara nada, después de haber visto el tren, después de haber recogido todos sus puestos y volverlo a instalar. De hecho, algo que me sorprende es que yo pensé que retiraban por completo todo, pero no, quedaron lechugas que rozaban así con las ruedas del tren y yo, ¡wow! ¡Qué impresionante! O sea, me voy a llevar las lechugas cortadas por el tren que viene directamente desde Bangkok. Otra cosa que me impresiona también es que aquí hay muchos puestos de pescado, como ya lo saben, porque estamos muy cerca de un río, que por cierto está rodeado de templos maravillosos. Pero algo que me ha impresionado es que aquí están matando en vivo a los pescados. O sea, literalmente los pescados están en la ponchera así, todos revoltosos, porque por supuesto les falta agua, pero de ahí lo sacan y les dan con un machete aquí en la cabeza y wow, eso me tiene algo así como un poco impactada porque te confieso que nunca había visto cómo mataban directamente a un pez después de sacarlo del agua, aunque yo ya había estado en China y te hago esta acotación de China porque la mayoría de las personas que están en este mercado son chinas y aunque los tailandeses son súper amigables con la cámara, casi a ninguno de verdad le molesta que los grabes. Tengan cuidado cuando vengan a este mercado porque muchos de ellos se molestan si los grabas y no les compras mercancía. Entonces, sin duda alguna, si vienes, pues aporta un poco a la economía local, además de solo venir a tomar fotos, porque esto es de entrada libre. Aquí no te cobran ninguna entrada por estar en este mercado del tren. Entonces, no cuesta nada. Mira, un desayuno de 20 bahts, quizás un pescadito súper fresco para que te lo lleves. ¿Tú te lo comerías? No sé, pero me voy a acercar a ver si compro uno para poder tomar una foto para ustedes. Vamos a terminar este tour a las afueras del mercado y por la parte de atrás, que también está bien peculiar. Antes de irme a la parte de afuera estaba viendo los puestos y miren por aquí lo que conseguí, unos ricos y deliciosos pinchitos de rana por 90 bahts que yo obviamente quiero comprar. Hello, can I have one please? Aquí la señora muy amablemente me va a elegir el que esté mejor. Very nice. Nice cook. Well cook. Well cook. Okay. Thank you. Wow. Esto sí es verdad que nunca lo he probado. Las ranillas. Las ranillas. Y ahora sí creo que todas estas personas son de China porque allá eso sí que lo vi. Kapunka. Kapunka. Thank you so much. Nos vamos aquí con nuestro rico y delicioso segundo desayuno. Wow, ¿saben qué es delicioso? Esta fruta, el rambután, es lo máximo. Wow, aquí hay mucho ruido aquí afuera, muchas motos. Y lo que te iba a decir es que yo definitivamente no voy a probar las ranas porque este video no se trata de comidas exóticas ni de comidas callejeras, sino de el tren y el mercado que está en sus vías. Pero definitivamente quise comprarlas para que ustedes las vieran y pues me daba pena como tomarle fotos y no comprarlas. Esta es una comida, como les decía, de China. Esto no es común encontrarlo aquí en Tailandia.
Sin embargo, si ustedes van a China, hasta en el Walmart venden ranas vivas para que las prepares en tu casa y pues puedas ver que están bien requete frescas. Aquí a las afueras del mercado, como pueden ver, hay tiendas, también hay otros puestos de comida callejera. Mira, tenemos tiendas de carteras. Por aquí hay una especie de tarima, me imagino que harán algunos eventos, algunos días. Por aquí tenemos un tuk-tuk de uso local o un taxi. En esta zona son de color azul y este mercado es súper grande. Miren todo eso, todos esos puestos. Así que si ustedes vienen, pues pueden tomarse el tiempo también de explorar esta zona, aunque esta zona no es nada turística. La gente viene solo a las vías del tren. Sin embargo, pues es interesante ver cómo se mueve la economía local, lo que compra la gente aquí tailandesa. Miren, los puestitos de comida son maravillosos y la mayoría de los puestos de comida están así en la calle porque hace mucho calor. Entonces mira, por ejemplo, él tiene su propio ventilador. Aquí tenemos otro frutero, venden muchísimas frutas en esta zona y por supuesto no puede faltar también el carrito de frutas listas que tenemos por aquí. Tengo ranas, tengo huevo centenario, mira cómo es, rosado por fuera, negro por dentro. Ok, pero... Oh no. Ya va, no, esto sí. Bueno, chicos, si vomito, discúlpenme. Yo le tengo demasiado respeto a la comida, mucho respeto a la comida de todas las culturas del mundo. Pero el huevo sí luce un poco extraño. Además he leído que el sabor de este huevo es bastante fuerte. I would not eat that. Pues hasta ahora sabe normal, a huevo sancochado, pero me imagino que la yema es lo que tiene la... Espérate. Ok. Perdón, no puedo. That's disgusting. You're gonna make me throw up, Gladys. No puedo, perdón. No, ya va. Es que sabe como si no estuviera nada cocido. No puedo. Samantha, you're mean. I can't. ¿Tú no puedes? ¿No te lo comes? I would not even try it. I don't know how she tried that right now. I would never put that in my mouth. Have you ever tried Have you ever tried the frogs? No, my father, He likes. It's delicious. Well, Not for you, not for everybody. No es una comida para todos, pero es una comida que le gusta a mucha gente. Y bueno, eso es lo bonito del mundo, ¿no? Vivir las culturas, conocer la gastronomía, ver más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a descubrir en nuestros países. Así que con nuestras ranas y con nuestros huevos centenarios despedimos este video del mercado más peligroso de Tailandia, el mercado de las vías del tren. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, déjame tu like, comenta qué fue lo que más te gustó. Yo necesito algo de tomar, de verdad. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que publique un video como este. Estén súper pendientes porque viene otro video alucinante de otro de los mercados más famosos de Tailandia, el mercado flotante, por favor. Tienen que verlo. Me despido como siempre con besitos gordelios y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!